Ya para ir finalizando, vamos a analizar de una manera general el siguiente trapcode que se denomina Tao. Sin embargo, este Tao es uno de los que más me gusta por la cantidad de cosas que puede hacer. Si es que ustedes simplemente colocan en el buscador trapcode Tao, van a darse cuenta la cantidad de cosas y la cantidad de formas que ustedes pueden realizar en base a este efecto, ¿no? Entonces allí les voy a ir explicando lo general del mismo para que ustedes lo puedan allí poner en práctica. Una vez entonces estando en el programa nos vamos a crear nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? El mismo procedimiento, una nueva composición, hasta lo voy a poner Tao. Vamos a irnos a Vamos a irnos a capa nueva, vamos a aplicar un sólido, no importa igual el tamaño ni el color de él mismo. Y vamos a presionar efecto, RG Trapcode y vamos a seleccionar Tao. Ya, una vez que nosotros seleccionamos Tao, nos sale esto, una especie de donita, ¿no es cierto? Entonces vamos a irle viendo cómo configurarle para que esto se vea más atractivo. En primera instancia nosotros tenemos Path Generator, en donde nosotros nos dice shape, que es forma, line, ¿no es cierto? Puede ser una línea, puede ser un fractal, que es una especie de forma más aleatoria, o el mismo círculo. Luego vamos a ver cómo cambiarle a otro tipo de formas también. Aquí está esta opción que nos permite ver su rotación, ¿no es cierto? Y aquí nos damos cuenta que puede ser un elemento muy manipulable en relación a tres dimensiones. Aquí tenemos, le voy a aumentar aquí el tamaño, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta opción que dice taper. El taper, como habíamos visto en el primer caso, me permite, ¿no es cierto?, que la forma sea más discontinua. Entonces, el momento que le activamos, el taper ya se forma, ¿no es cierto?, como una especie de lunita. Y nosotros le podemos ir configurando, ¿no es cierto?, el start, el end, ¿no es cierto?, y demás opciones, ¿no es cierto? Incluso le podemos hacer más discontinua una de sus caras, pero le voy a dejar así por el momento. Ahora, la siguiente opción, ¿no es cierto?, que dice Path from Down Lights, a mí me está indicando que el efecto puede ser mapeable por una luz. Entonces eso quiere decir que si yo me creo una luz, ¿no es cierto?, voy a ponerle otro matiz para que no esté el que estaba del ejercicio anterior. Aceptamos, fíjense en que allí, ¿no es cierto?, se me está mapeando en relación de la luz, incluso las sombras me van cogiendo de acuerdo a su ubicación. ¿Ya? Voy a regresarme al mismo, ¿no es cierto? Y vamos a irnos un poquito más abajo. Bueno, este parámetro lo voy a dejar para un poquito después. Y acá tenemos la cantidad de segmentos. Esta opción es interesante porque esta me cambia muchísimo la percepción del elemento. Miren, aquí en primera instancia tenemos la cantidad de segmentos. Cada segmento es como una especie de liñita, ¿no es cierto? Cuando ustedes, si es que en algún momento tienen la posibilidad de analizar ya un software de una manera, un software 3D más formal, se van a dar cuenta que las formas complejas están basadas en segmentos, ¿no es cierto? Que son cada una de estas caritas más o menos. Entonces, mientras yo más aumento segmentos, más se define la forma, ¿no es cierto? Miren, mientras más lo bajo, más discontinua se me hace, ¿no es cierto? Aquí tengo la cantidad de lados, ¿no es cierto? Que es como una especie de extrusión que me hace la forma. Ya, otra cosa que yo tengo antes de seguir con estos parámetros es la forma en modo, ¿no es cierto? Dice ngon, dice repeat ngon, ¿no es cierto? Que es una forma más agradable a mi forma de vista. Y dice repeat sphere, es como que me hace algo como, ¿no es cierto?, un poquito más suavizado los bordes. Le voy a dejar en repeat ngon. Y aquí, ¿no es cierto?, cuando vayamos cambiando los segmentos, estamos viendo algo diferente, ¿no es cierto? Y cada uno de sus parámetros me va definiendo más esa especie de forma, ¿no es cierto? Aquí tenemos las referencias en X, Y, ¿no es cierto? Tenemos las rotaciones, pero estas son las rotaciones de cada uno de los segmentos, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo va cambiando la forma como tal, ¿no es cierto?, del elemento.
Bien, por otra parte, nosotros tenemos aquí la categoría Offset, es el desfase de la forma, ¿no es cierto? Miren cómo va cambiando. Y vamos un poquito más abajo. Bueno, aquí tenemos los desplazamientos fractales. Esto le va distorsionando la forma, pero me va dando unas opciones bastante interesantes, ¿no? Esta opción que les quería enseñar aquí es bastante interesante y de hecho voy a importarme una imagen para que vean que el elemento puede ser mapeable en relación a imágenes. Voy a seleccionar esta imagen, de pronto ustedes pueden buscar la imagen que deseen. Voy a arrastrarle hacia mi línea de tiempo. Le voy a ocultar porque necesito únicamente que se sirva para mapearle. Me voy a regresar a los controles de efectos y aquí dice bajo dice texturas, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de texturas dice que no hay ninguna textura. Voy a desplegar y voy a seleccionar la textura que he colocado, ¿no es cierto? En mi línea de tiempo. Voy a seleccionarle. Y fíjense, ahora se empieza a mapear la textura. Bueno, si es que yo despliego y oculto la luz, de pronto la vemos mejor porque eso depende de cada caso, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, en el parámetro, ¿no es cierto? Le puedo ir cambiando, ¿no es cierto? La anisotropía es una especie de reflejo metálico. La linealidad de la luz, ¿no es cierto? Puedo aquí también seleccionarle para hacerle más intensa. Aquí le voy aumentando la escala, le voy a bajar esto para que le vean mejor. Le voy a ocultar un ratito la luz. Ahí tenemos la escala, ¿no es cierto? La escala de la imagen. Todos estos elementos me sirven, ¿no es cierto? Para que yo vaya modificando la proyección de la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, a esto también le puedo aumentar shaders, ¿no es cierto? Esto si es que quiero configurar un color por defecto, ¿sí? Y ya miren, entonces es muy sencillo el cómo nosotros trabajamos con este parámetro. Ahora, voy a desactivarle momentáneamente la imagen. Esto, como ustedes ven, depende de la imagen que ustedes coloquen. Si es que es una imagen más clarita, se va a ver más vistoso, ¿no es cierto? Si no, allí ustedes van seleccionando el parámetro que deseen. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no quiero que sea una esfera, ¿no es cierto? Quiero tener otro tipo de forma más personalizada. Simplemente lo que hago es, seleccionada la capa, voy a trazar una máscara. Entonces miren, por ejemplo, aquí empiezo a trazar esta forma y ya me empieza a proyectar otro tipo de forma, otro tipo de apariencia. Entonces, cada máscara que yo vaya realizando aquí va a ser parte de mi Tao, ¿no es cierto? En mi capa. Ahora, si es que yo, fíjense en que también el inconveniente que estoy teniendo aquí es que el momento que estoy colocando una forma, ¿no es cierto? Estoy trazando una forma, sigue estando aquí la forma inicial. Esto se soluciona yéndose a los parámetros, ¿no es cierto? Y en la primera opción, de hecho, dice de Generate Path. Si es que yo desactivo esta opción, simplemente quedan las opciones que yo he generado de una manera manual. Entonces, chicas, lo que les voy a solicitar como un deber, de acuerdo a todo lo que hemos estado realizando, es que realicen una composición integrando los TAO, los trapcodes que hemos visto, y allí hay un hito más que les dejo para que ustedes lo experimenten y en base a eso me hagan una composición agradable, ¿no es cierto? Ustedes ingéniense, experimenten, prueben, ¿no es cierto? Quiero que hagan una composición de unos 10 segunditos en la cual ustedes se sientan libres de realizar lo que desean. Veamos cómo les va quedando el resultado final. Muchas gracias, chicas.